ha visto nacer. De odio llena el alma hemos traído, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid. Hola, bienvenidos a todos a este programa del Frente Antiimperialista Internacionalista, un programa que va a tener una continuidad y se titula Hablando de Venezuela, en este caso, y nuestro protagonista de hoy es Mario Isea. Mario Isea es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España y tenemos el gusto de conversar con él, de hacerle esta entrevista para el Frente Antiimperialista Internacionalista, donde vamos a tratar de aclarar multitud de aspectos que probablemente desconocemos o no sabemos cómo interpretar de los acontecimientos que están teniendo lugar en relación a Venezuela. Y para hacer esta entrevista estamos con Pablo García. Pablo García también es miembro del Frente Antiimperialista. Hola, Pablo. Y también nos va a ayudar Manuel Pardo. Manuel Pardo se va a encargar de toda la parte técnica, de que funcione esta sala y esta entrevista que vamos a hacer a Mario. Y sin más preámbulos, a mí me gustaría preguntarle a Mario, empezar esta entrevista, hablándole de cómo vosotros desde Venezuela, se ha emitido un documento que se llama La verdad sobre Venezuela, la verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio. En ese documento se enmarca lo que ha significado, lo que está significando toda una secuencia de agresiones hacia Venezuela y se especifica que es una agresión multiforme. ¿Qué quiere decir eso de que la agresión hacia Venezuela es una agresión multiforme? Sí, bueno, primero un gran saludo a todos los miembros del FAI aquí en España y en cualquier lugar del mundo. Entiendo que el Frente se ha ido expandiendo desde el punto de vista geográfico, pero además cada vez tiene planteamientos más sólidos y más claros. Gracias por la oportunidad de poder decir nuestras verdades, ¿no? Si realmente Venezuela está sometida a una agresión multiforme que se ha ido mutando en la medida en que se ha nutrido el enemigo estratégico fundamental de los pueblos, que es el imperialismo colonialista, de todos los ensayos, de los resultados de todos los ensayos, de distintas maneras de ingerir, de desestabilizar y sobre todo de forzar cambios de régimen. Esta es una política que se viene aplicando contra Venezuela, mediante la cual siempre intenta el imperialismo norteamericano derrocar por cualquier vía o con una combinación de fórmulas aquellos gobiernos que no son dóciles, que no son complacientes con los intereses imperiales. En el caso de Venezuela, en los últimos años, pero fundamentalmente a partir del año 2013, cuando fallece el presidente Chávez y es electo el presidente Maduro, se vienen ensayando una serie de intentos para derrocar al gobierno constitucional. Esta política de cambio de régimen siempre persigue derrocar gobiernos legítimos, aunque en primera instancia trata de deslegitimarlos o de crear la matriz de que no lo son. En nuestro caso, en 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro gana las elecciones, ocurre un desconocimiento del resultado por parte del candidato derrotado. En ese momento fue Enrique Capriles Radonsky, cuyo jefe de campaña, y este es un detalle que a veces pasa desapercibido, era Leopoldo López. Leopoldo López, como jefe de campaña, ya venía estimulando
en sus apariciones públicas de finales de esa campaña electoral la idea de que se cometería un fraude. Este es un, digamos, expediente al cual siempre recurren cuando quieren deslegitimar a los gobiernos democráticos progresistas. Recientemente lo vimos en Bolivia, por ejemplo, en plena acción. Se anuncia un fraude y luego, independientemente de la fortaleza del sistema electoral, en este caso el sistema electoral venezolano, ampliamente demostrado en el pasado y con toda certeza será de nuevo demostrada sin ninguna duda su transparencia y eficiencia, su capacidad de reproducir apegado a la estricta verdad la voluntad popular. Se anuncia a priori que el resultado será fraudulento, luego que el resultado se produce sin pruebas de ninguna especie, se lanza el infundio del fraude y se exhorta a la población a salir a la calle. En aquella oportunidad Capriles usó una expresión, o sea, hay que drenar la arrechera en la calle, es decir, estar cabreado al máximo. Cuando decimos en Venezuela estamos arrechos, ¿no? Entonces le decía al pueblo, arréchate y sal a la calle a drenar esa arrechera con violencia. Eso produjo cerca de 13 personas fallecidas. Se propagó la tesis de que en los centros de diagnóstico integral, que son una especie de clínicas de mediana capacidad que se producen con la misión Barrio Adentro en convenio Cuba-Venezuela, tendrían los médicos cubanos para asociar esto con el infundio de que es el gobierno castrocomunista de Chávez y después de Maduro el que estaría usurpando las elecciones. Los médicos cubanos supuestamente tendrían las actas que demostrarían el fraude. El sistema electoral venezolano no produce actas de esa manera y las actas las tienen los testigos, miembros de mesa, entre los cuales estaban partidarios del señor Capriles, de toda la oposición y del gobierno. Esto lanzado por redes produjo violencia. Más adelante vimos cómo en 2014 ya directamente Leopoldo López, después del triunfo en las elecciones municipales del chavismo, llama a desconocer al gobierno. Ya no es ni siquiera desconocer una elección, ya que el presidente Maduro ganó por 300.000 votos de ventaja aproximadamente, pero en las elecciones municipales el chavismo, que había superado parcialmente el trauma del fallecimiento de Chávez, se volcó el pueblo chavista a votar en las municipales. Un triunfo contundente. No había pasado mayor tiempo y Leopoldo López llama al pueblo a ir a la calle a ejercer violencia, en un tipo de violencia que nos recordaba a lo que ocurrió en otras latitudes, tratar de estimular una guerra civil, el estilo de las guerras de colores, ¿no? Violencia de calle, tratar de exalzar a los violentos como futuros supuestos defensores de la democracia, provocar a las fuerzas del orden para producir entonces una matriz de que había un Estado represor, ¿no? Violento, violador de los derechos humanos, y es toda una escalada que se sigue proyectando. Nótese que en ese momento no había ninguna justificación para declarar guerra, crisis humanitaria. No había una crisis económica profunda. Había problemas económicos, casi todos inducidos, pero no del tamaño como para justificar el supuesto expediente del Estado fallido, que no podía manejar una dinámica económica compleja, que es en última instancia el vericueto por donde tratan de colar la tesis de la ayuda humanitaria cuando no hay guerra o no hay una catástrofe natural que la justifique. No había ninguna de esas razones. Y llamó la atención sobre ese hecho porque la excusa es cambiante. Si alguna particularidad tiene esta agresión multiforme es que usa cualquier excusa y las va introduciendo mediáticamente y va justificando las acciones injerencistas, las acciones desestabilizadoras sin ningún tipo de escrúpulo. Es decir, puede ser un intento de invasión, como puede ser un intento de golpe parlamentario, como ocurrió con Zelaya en Honduras, como ha ocurrido ya en otros países, y por eso
En Venezuela, tras esta escalada de desestabilización económica, de superinflación inducida, por ejemplo, con la devaluación forzada de nuestra moneda por agentes externos sin justificación económica real, como ha denunciado Pascualina Curcio, se produce un ambiente de descontento, de desconcierto, de cierta desilusión del pueblo que no ve satisfechas todas sus necesidades al mismo nivel de los años, por ejemplo, 2010, 2011, 2012, y con esa tabla de comparación se siente mal económicamente y se produce la abstención en el año 2015, mediante la cual la oposición gana las elecciones parlamentarias. Allí vemos cómo se intenta un golpe parlamentario. Allí se usa la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo en Venezuela, para intentar desde allí desconocer el mandato del presidente Maduro. Se habla de que el presidente abandona sus funciones, se habla de que la Asamblea tendría potestad para destituirlo, todo esto sin asidero constitucional, porque el régimen presidencialista, el sistema de gobierno venezolano, es distinto al sistema parlamentario, a la monarquía parlamentaria de aquí de España o a los regímenes parlamentarios de cualquier lugar del mundo. En Venezuela, el presidente del gobierno, que es a su vez el jefe del Estado, lo elige el pueblo directamente. No hay una elección de segundo grado a través del Parlamento. Pero se trata de construir la matriz de que el órgano legislativo es el único órgano legítimo. Se desconocen las elecciones presidenciales para la reelección del presidente Maduro en 2016 y se dice entonces que el único órgano vigente es en 2018, perdón, es la Asamblea Nacional, y luego se recurre al expediente de la autoproclamación del señor Guaidó. Vemos cómo hay una escalada donde se combinan efectos mediáticos, económicos, acciones diplomáticas, amenazas militares, es decir, todo un conjunto de acciones que conforman una ofensiva global, ¿no?, desmesurada contra nuestro país, siendo inútiles los intentos, tanto de promover una guerra civil, una especie de revolución de colores, un golpe parlamentario. Se utiliza la OEA para justificar la aplicación de la Carta Interamericana y justificar una invasión. Hay intentos mercenarizados, ¿no? Hubo varios intentos seguidos, uno de ellos el 30 de abril, había tenido antecedentes, el golpe azul, la espada de Dios, el Gedeón después, intentos de magnicidio. Todo eso ha fracasado uno tras otro, y se arrecia la ofensiva con lo que conocemos como las medidas coercitivas unilaterales que viene aplicando Estados Unidos y sus aliados. Desde el decreto Obama en 2015 hay una escalada legislativa, entre comillas, de Estados Unidos para preparar un conjunto de instrumentos que violan todo el derecho internacional para intervenir en Venezuela con la excusa, por ejemplo, de garantizar la democracia y los derechos humanos al pueblo venezolano. Se han creado leyes para eso en Estados Unidos y se aplican un conjunto de mal llamadas sanciones, porque tendría que sancionar a quien se porta mal, ¿no?, a quien incumple, pero no, estás aplicando medidas coercitivas para forzar un cambio de régimen. Estas medidas tienen una gradualidad creciente que pasan por impedir que los actores legítimos del Estado venezolano contraten, convengan, puedan gestionar alimentos, medicamentos, insumos y bienes de capital para la industria, etcétera. Se hace un bloqueo financiero, se incautan recursos financieros en los bancos internacionales, se apropian de nuestras reservas en oro en Inglaterra, se impide que PDVSA pueda negociar, pueda convenir, pueda manejar su deuda para tratar de hacerla caer en default, y en general
es un conjunto de medidas que no cesan, sobre pretexto de que algunas de ellas se aplicarían a término individual, no estarían perjudicando al pueblo venezolano. Son medidas criminales, así han sido denunciadas por relatores de derechos humanos, por instituciones no afectas o incondicionales o no tuteladas por el gobierno norteamericano. Sin embargo, a pesar de que incluso el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido que se levanten estas medidas y estas sanciones a propósito de la pandemia, lo que ha ocurrido es lo contrario. Y resalto lo siguiente para terminar esta primera parte, ¿no? Con las sanciones hemos visto que los Estados Unidos y sus socios no solo pretenden apartar al gobierno, escoger el gobierno de su gusto, de su preferencia, sino que también escogen la oposición que ellos quieren tener. Han emitido sanciones contra el gobierno, contra líderes pro gobierno, contra funcionarios de todas las instituciones del Estado, civiles, militares, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, empresas del Estado que contratan, como he dicho, para alimentos, medicinas, personas que comercializan en el exterior legítimamente para el Estado venezolano, pero también han sancionado a los diputados opositores que se han desmarcado de la agenda violenta y de la agenda intervencionista de los Estados Unidos que está siendo instrumentalizada a través de Guaidó, que forma parte de la misma comparsa de violentos con que arrancó toda esta escenificación de esta agresión multiforme en el 2013 y 2014, que es Leopoldo López, su grupo Voluntad Popular y algunos otros movimientos de la derecha venezolana que no terminan de entender que lo correcto es el camino democrático, es el diálogo y la participación del pueblo en elecciones para poder dirimir las controversias en nuestro país. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, señor embajador. Y como ya has comentado, tenemos la cuestión de las sanciones, que es una de las partes de esta agresión multidimensional que sufre Venezuela, que para mí suele ser muy importante, porque a veces la violencia callejera de las guarimbas nos da grandes titulares, pero las sanciones es una cosa que se mantiene ahí en un nivel más bajo, ¿no? A mí me gustaría saber cómo ha conseguido el gobierno bolivariano, en un contexto de sanciones económicas, de bloqueo económico, con todas las repercusiones que eso tiene y que ya nos has contado, ¿no? De impedir ir al mercado internacional, a conseguir medicamentos, a conseguir crédito, etcétera. ¿Cómo ha conseguido mantener una situación sobre la pandemia tan controlada, ¿no? Acabo de mirar ahora un poco rápidamente cifras. Brasil tiene 5 millones, más de 5 millones de casos. Venezuela tiene 81.000 solo, ocupa el 14º país en casos. Y Brasil tiene 148.000 muertos y Venezuela 678, ocupa el puesto 16º. Nos gustaría saber qué medidas ha adoptado el gobierno bolivariano para conseguir estas buenas cifras en el contexto de esta pandemia global. Esta lamentable situación que estás describiendo, porque nadie puede alegrarse de tantos contagios y tantos fallecidos, tantas vidas humanas perdidas, ¿no? Nos permiten hacer algunas reflexiones y hacer un llamado, ¿no? a la verdad. Fíjate que con Venezuela en el año 2014 se produjo la violencia por el llamado a la salida, que ya mencionaba, con Leopoldo López, Ledesma, María Corina Machado y otros actores al frente, pero obviamente financiados por los Estados Unidos. Y se produjeron 43 fallecimientos. Y comenzó todo un desfile de gobiernos a decir que lamentaban profundamente los muertos venezolanos y culpaban al presidente Maduro de esas muertes, ¿no? Sin discriminar que hubo
una violencia política en la cual fallecieron, por ejemplo, agentes del orden público, fiscales del ministerio, personas inocentes que no tenían nada que ver con la protesta, y que de paso las instituciones actuaron, porque cualquier agente del orden público que se excedió fue imputado, enjuiciado y muchos encarcelados incluso. Pero no les conduele, no les conmueve 218.000 muertos en Estados Unidos, 249.000 en Brasil, no se conduelen de 33.000 en Perú y los países, los gobiernos del Grupo de Lima, por ejemplo. Pero ¿cómo le preocupaba a Lenín Moreno, que estuvo aquí en Madrid? Yo estoy muy preocupado por los muertos en Venezuela. Y en Ecuador quemaban los cadáveres en la calle ahora con la pandemia. Se nota, se evidencia la diferencia entre dos modelos, un modelo humanista y un modelo simplemente neoliberal, capitalista, descarado, que pone a priorizar lo económico sobre el problema humano. En Venezuela, la Constitución establece que en los fines primordiales del Estado está la dignidad del ser humano, la vida con dignidad del ser humano. Es una Constitución garantista que hicimos los constituyentes del 99, Nicolás Maduro entre ellos. Y tenemos un compromiso existencial con esa Constitución. Pero además, en Venezuela tiene un modelo de participación, de democracia participativa y protagónica. Y por eso el poder popular tiene allí un papel esencial en la construcción de un modelo de Estado diferente. Se ha promovido los consejos comunales, las comunas, los comités de salud, los comités de tierra, los comités o las mesas técnicas de agua. Y esta pandemia pone a prueba si eso es verdad. El gobierno nuestro asumió con el pueblo organizado el combate a la pandemia. Un pueblo organizado, algunos con uniforme militar y otros sin uniforme militar. Pueblo, independientemente de la función pública que llevan adelante. Hay brigadas de voluntarios que tienen que ver con esos consejos comunales, con esas comunas, incluso con las unidades de batalla Hugo Chávez, que fue la forma que asumió el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es uno de los principales soportes políticos del gobierno bolivariano. Esa gente trabaja como parte del sistema de inteligencia social que informa dónde hay enfermos, dónde hay contagios, para que el sistema de salud pública de Venezuela, que tiene una herramienta extraordinaria en el programa Barrio Adentro, que es una alianza perfecta entre el gobierno cubano y venezolano, atienda a los enfermos de primera mano, temprano, con suministro de los medicamentos, con la realización de pruebas PCR gratuitas, a diferencia de pruebas PCR en otras latitudes, donde cuestan promedio $100 en adelante. En Venezuela eso es gratis. Y el kit para medicamentos también es gratuito. Se habilita todo el sistema de salud pública, desde los consultorios populares de Barrio Adentro, los centros de diagnóstico integral, que son clínicas intermedias, toda la red de hospitales públicos de Venezuela, de ambulatorios, y también incluso la red de la salud privada al servicio del combate de la pandemia. Está todo un pueblo volcado, con brigadas de voluntarios, con las instituciones del Estado, con el jefe del Estado en una comisión presidencial que atiende el COVID y la vicepresidenta de la República 24 horas monitoreando e informándole al país día tras día cuántos contagios hay, de dónde provienen, cuándo hay un fallecido, un lamentable fallecido. Se podría tratar de satanizar esto. Yo recuerdo que en el País Electrónico, en el diario El País Digital, en los meses de finales de mediados de marzo, si mal no recuerdo, decía: se teme que Venezuela pueda ser el epicentro de la pandemia en América. Y eso se estuvo manteniendo por un tiempo hasta que las cifras no lo pudieron sostener más. Y se dispararon estas cifras endemoniadas en Europa, esto de Francia con 32.000 muertos, esto de la propia España con 33.000 muertos, el Reino Unido con 42.600,
Pare usted de contarle, Estados Unidos con 218 y 7.8 millones de contagiados. ¿Y cómo se iba a señalar que Venezuela era el epicentro de la pandemia? Se podría multiplicar las cifras de Venezuela por 2, por 3, por 4 y seguirían estando muy por debajo de las cifras, por ejemplo, de Chile, que tiene 20 veces más fallecidos que Venezuela, de Colombia, que tiene 45 veces más, de Perú, que tiene 50 veces más. Si estos gobiernos, lamento que le pase eso a esos pueblos, pero esos gobiernos que tienen la responsabilidad de combatir la pandemia y la pobreza y fomentar la igualdad y la inclusión, no lo han hecho porque estaban aplicando sus medidas neoliberales, su capitalismo descontrolado y salvaje contra su propio pueblo. Llama la atención que en todos los países, incluso algunos que ya no tienen, que han cambiado de gobierno, como Argentina y México, pero donde gobernaba Peña Nieto en México, donde gobernaba Macri hasta hace poco en Argentina, todas las cifras de estos países del Grupo de Lima, porque todos formaban parte del Grupo de Lima, de Brasil, Colombia, México, Argentina, Perú, Chile, y entre ellos Colombia, Perú y Chile, de los más agresivos contra el gobierno venezolano. Son catastróficas estas cifras. ¿Quién los bloquea? ¿Qué sanciones le han aplicado a los gobiernos de Duque, de Piñera, de Bolsonaro, al gobierno peruano? ¿Quién les está sancionando? ¿Quién les bloquea financiera, económicamente? ¿Le impide transar? ¿Le impide vender sus materias primas? Nadie. Nosotros estamos sometidos a estas medidas coercitivas unilaterales, bloqueo y sanciones, y tenemos estos resultados porque el modelo es humanista y porque el gobierno con el poder popular lo está combatiendo. Tenemos una red que se llama el Carnet de la Patria, que ha sido satanizado. Eso ha permitido hacer millones de encuestas en tiempo breve para determinar dónde están los contagios. Por eso, no solo es que tenemos menos contagios que muchos países desarrollados, potencias que tienen además la ayuda internacional. La Unión Europea aprueba recursos para ayudar a sus miembros. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Nadie. Se aprobó una conferencia de donantes para darle recursos al gobierno de Piñera, al gobierno de Perú, al gobierno de Colombia, sobre pretexto de que la migración venezolana estaría causando problemas de agravamiento de la pandemia. Y lo verdadero es que en la medida en que Venezuela abrió su frontera para recibir a los compatriotas que retornan de Perú, de Colombia y de otros países ayudados para combatir la pandemia, crecieron los contagios en nuestro país. Pero estamos recibiendo y atendiendo a esos venezolanos que allá no fueron atendidos, que fueron seducidos para migrar buscando mejores condiciones por los problemas que nos ha causado la guerra económica a nosotros. Y ahora están regresando a su patria para que el gobierno bolivariano y el pueblo bolivariano les ayude a sobrellevar esta terrible pandemia. Esa es la realidad de lo que está pasando ahorita. No sé hasta cuándo la podrán ocultar. Vemos cómo sale de pronto en las redes. Venezuela tuvo tantos contagios hoy y llegó a 680 fallecidos. Esas cifras siguen siendo insignificantes, gracias a Dios, y al pueblo venezolano que actúa de manera humanista, de manera fraterna, unido con su gobierno para conjurar este mal. Muchas gracias, Mario. Yo quería retomar algo de lo que contaste en la respuesta a la primera pregunta. Estamos hablando de esa estrategia para derrocar al gobierno legítimamente elegido en Venezuela. Pero, ¿cuáles serían los objetivos? ¿Es solo un cambio de gobierno, que en el fondo es otra forma de decir un golpe de Estado? Es decir, ¿es solo promover un cambio de gobierno o hay algo más detrás? Por supuesto que hay mucho más por detrás. El gobierno bolivariano, una de las primeras cosas que impulsó fue el rescate de la identidad de Venezuela como país. Somos un país soberano, no somos patio trasero de nadie. En segundo lugar,
reivindicar el derecho que está en la Carta de la ONU de explotar nuestros recursos naturales en favor del pueblo, para beneficiar a nuestro pueblo, pagar deuda social acumulada, pero no solo eso, sino ejercer solidaridad internacional, ayudar a otros países. El ejemplo más claro de eso es Petrocaribe. Cómo hacer llegar energía accesible con planes de crédito a los países que no tenían acceso a la energía. Eso se llama seguridad energética, pero con un carácter solidario, no de control hegemónico de la potencia. Promover modelos de integración de otro tipo y liderar eso en el continente. Es decir, un modelo de inclusión, de combate real a la pobreza y a la desigualdad, que además fomenta la integración latinoamericana y caribeña con otros parámetros, que además influía con gobiernos como el de Lula, el de Kirchner, entre otros, y Mercosur, que a su vez se relacionaba con los BRIC a través de Brasil. Es decir, esa alianza BRIC, Mercosur, ALBA, donde en el ALBA estábamos Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y unos cuantos países del Caribe, era vista por los Estados Unidos como una amenaza, ¿no?, real a sus intereses, no a su seguridad interna, a sus intereses, a los intereses de ese aparato industrial militar, ese aparato que se quiere fagocitar a todas las economías del mundo y que cada vez le cuesta más. Ahora tiene dos pequeños problemitas, entre ellos China, ¿no?, y Rusia en otra dimensión distinta que no son fáciles de llevar para ellos. Y nosotros estamos en ese tablero tratando de ser instrumentalizados, resistiendo esta agresión multiforme. Hemos visto cómo han ido logrando cambiar gobiernos progresivamente, en algunos casos por la vía electoral, usando la Big Data, usando el lawfare, como pasó con Dilma y Lula en Brasil, como ocurrió en Argentina, que tiene ahora un cambio que no sabemos exactamente cómo terminará definiéndose. En México lo mismo, ¿no? Lo que acaba de acontecer en Bolivia. No están tranquilos, porque sienten que las contradicciones se siguen profundizando y los pueblos están reaccionando. Estos estallidos sociales de años recientes en Ecuador, en Colombia, les alertan, ¿no? Esto que ha pasado. Y la resistencia que no se esperaban del pueblo venezolano, ¿no?, en unión cívico-militar, ¿no?, en el marco de esta constitución y ahorita en vísperas de una nueva realización de elecciones, los tiene realmente desorbitados. Entonces, lo que nos estás diciendo es que hay un intento de que cambie la alineación estratégica de Venezuela en sus alianzas internacionales, ¿no? Que Venezuela se ha convertido en un elemento clave del tablero internacional con sus alianzas, ¿no? Antes nos decían quiénes eran nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos. Incluso había ensayos para defendernos, ¿no? Entonces se decía el enemigo azul, el enemigo rojo, ¿no? Entonces siempre había un enemigo en el sur, ¿no? Nosotros no podíamos tener relaciones, por ejemplo, con Brasil, como después las tuvimos tan fraternas con el gobierno de Lula y con los gobiernos Kirchner, ¿no? Sino que teníamos que tener relaciones hacia el norte. Era pecado mortal relacionarse con Irán, ¿no? Y con Rusia, el comunismo, cuidado, ¿no? Y eso fue cambiando desde el advenimiento de Chávez al poder. Maduro le da continuidad. Maduro fue canciller de Chávez 6 años, ¿no? Y nuestro presidente obrero sabe cómo es el problema geopolítico, ¿no? Aprendió. Yo creo que Chávez lo hizo un poco a conciencia, se lo llevó del Parlamento y se lo llevó a ver el mundo para que pudiera enfrentar con éxito, como estamos enfrentando ahorita, esta arremetida brutal. Bueno, otra cosa, mientras Pablo interviene, perdóname Pablo, otro de los objetivos también es demoler ese orden jurídico venezolano, porque a veces tenemos la sensación de que mucha gente pensaría que, bueno, pues nada, que se cambie el gobierno y ya está, ¿no? Pero es que dentro de esos objetivos también está
el que ese orden jurídico que se ha consolidado, esa institucionalidad en Venezuela, además protege los recursos naturales de Venezuela y los pone al servicio de la población, ¿no? Por lo que estabas contando. Mientras que... Yo he dicho, y yo creo que en algunos eventos donde tú has estado presente, Cleo, a lo largo de mi estadía como embajador aquí, que ya va a cumplir 7 años, ya se anuncia que pronto terminará mi misión aquí. Pero siempre he sostenido que la oposición violenta, esa oposición alineada con los Estados Unidos, no quiere ninguna salida electoral. No quiso promover un referéndum, ¿no? No quiso la realización de una constituyente, no quiso participar en la elección constituyente, porque ello los obligaba a plantear qué constitución quieren, qué le quieren quitar a la constitución actual y qué le quieren agregar. Eso develaba que lo que está diciendo. Para ellos, un objetivo fundamental es derogar por completo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como ocurrió en Brasil, de facto, Temer, cuando depusieron mediante un impeachment administrativo, a Dilma ni siquiera la acusaron de corrupción, comenzaron a aplicar de facto el desmontaje de medidas progresistas del gobierno de Lula. A ellos les molesta nuestra Constitución. Ellos quieren salir de la Constitución. Por eso un golpe de Estado, por eso un magnicidio, por eso una invasión, una guerra civil que produzca una salida de facto, les permitiría tomar las medidas en el estado de shock que el pueblo no aceptaría de otra manera. No han podido lograrlo, la Constitución sigue en firme y sigue en firme nuestro gobierno y yo creo que a pesar de que van a intentar ahora seguir deslegitimando nuestras instituciones, cada día está más clara la maniobra. El fracaso rotundo de Guaidó pone de bulto que realmente no hay ningún respeto por la Constitución ni por el orden jurídico internacional. Guaidó está autoproclamado como presidente del Poder Legislativo y luego torciéndole el cuello al artículo 233 de la Constitución, que dice más o menos lo siguiente, que si el presidente electo no se puede juramentar, se encargaría para convocar en elecciones en 30 días el presidente de la Asamblea Nacional. La primera pregunta es, ¿había un presidente electo? Es decir, ese artículo reconoce que hubo un presidente electo que no se pudo juramentar. Entonces, tendría que reconocer que el presidente Nicolás Maduro fue electo. Es la primera contradicción. La segunda, dando por buena su interpretación, ¿cuántos 30 días tendrán que pasar para que el señor Guaidó convoque elecciones? Son los 30 días más largos de la historia de la humanidad. De modo que, de hecho, ha fenecido, ha prescrito la justificación que, aún falseando la Constitución, legitimaría el encargo del señor Guaidó. Por donde quiera que se le meta, la Constitución no le facilita hacer ninguna de las marramucias que han intentado dentro de Venezuela y desde la OEA. No pueden, con la Constitución vigente, hacer lo que ellos desean. Y no pueden tomar las riquezas naturales de Venezuela para entregarlas legítimamente al imperio, como ha venido haciendo de facto Guaidó y esta cáfila de corruptos que está siendo denunciada por ellos mismos. La corrupción de Guaidó y su ejecutoria apoderándose de activos de la nación y entregándoselos al gobierno de Trump, entre otros, es totalmente violatoria de la Constitución y tendrá algún día que rendir cuentas y pagarle al pueblo venezolano por eso. Pablo, el micrófono se te ha quedado cerrado. Perdón. A mí me gustaría preguntar una cosa que me parece fundamental para que la gente en estas latitudes, porque en este país, en este estado,
los medios de comunicación abren muchos días hablando de Venezuela, ¿no? Parece como que fuese para algunos todavía una provincia española. Pero hay un gran desconocimiento, ¿no?, de la política venezolana y sobre todo hay un gran desconocimiento del marco jurídico y político del Estado venezolano, ¿no? Y la gente se pierde mucho, y lo has comentado al principio cuando has dicho que el Estado venezolano es un Estado presidencialista. Aquí somos una monarquía parlamentaria, tenemos manera de hacer las cosas distinta y eso la gente no lo entiende, ¿no? Efectivamente, la oposición siempre ha jugado a desconocer todo. En el famoso golpe de Estado de abril del 2002 tenemos a Carmona en ese famoso discurso de que se deroga la Asamblea Nacional, se deroga la Constitución, se deroga la Contraloría del Pueblo, bla, bla, bla. Y luego, cuando consiguen hacerse con la Asamblea Nacional, la oposición, en el año 2015, claro, para ellos les abre una ventana de oportunidad porque consiguen uno de los 5 poderes del Estado venezolano, porque aquí tenemos 3 poderes, pero en Venezuela la Constitución bolivariana genera 5 poderes, ¿no? Si no me equivoco, estamos hablando del poder presidencial, legislativo, el Consejo Electoral, la Defensoría del Pueblo y el jurídico, ¿no? El tribunal, bueno, como aquí, ¿no? El poder del Tribunal Supremo. Entonces, ahora tenemos las elecciones, el 6 de diciembre, de volver a unas elecciones a la Asamblea Nacional. Para mí es un momento muy importante, ¿no? Porque ¿crees que volver a recuperar la Asamblea Nacional le dará estabilidad al Estado venezolano, a la República Bolivariana, y eso va a servir para romper un poco esa ofensiva del imperio y de la oposición, porque se le quitaría ese juguete de manejar un instrumento institucional? Yo te agradezco muchísimo la pregunta, porque sí, es bien importante dejar claramente establecido cómo funciona Venezuela, ¿no? ¿Cuál es nuestro sistema democrático, ¿no? Sí, ciertamente hay división de poderes, hay 5 poderes. El ejecutivo, donde el presidente es el jefe del gobierno y es el jefe del Estado, electo directamente por la gente, por el pueblo. El poder legislativo, que tiene la atribución de legislar y de ejercer control de la administración pública. El sistema judicial, como en todos los países, que se encarga de la administración de la justicia. Nosotros no lo llamamos la justicia venezolana, sino el sistema judicial. A mí me llama mucho la atención que dicen, a fulano lo encarceló la justicia, y a veces la decisión es injusta, porque sí, lo encarceló la injusticia. En muchos países, yo noto eso, sobre todo en Europa, ¿no? La justicia no es el sistema judicial, ¿no? Y en el sistema judicial hay jueces, hay tribunales, etcétera, hay decisiones justas y hay decisiones injustas, y por eso se puede apelar, se puede recurrir, ¿no? Bien. Sistema judicial, y hay un poder electoral. No es una oficina electoral, es un poder público con rango constitucional, que tiene autonomía financiera y administrativa, que tiene leyes específicas que le rigen y tiene mandatos constitucionales que obedecer. En Venezuela no se pueden adelantar elecciones a capricho del gobernante. En España, por ejemplo, el presidente del gobierno de una autonomía puede adelantar las elecciones. Eso ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido en Andalucía, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en el País Vasco, etc. Porque la ley se los permite. Pero en Venezuela no. El presidente Maduro no convoca las elecciones parlamentarias, porque aquí se dice, las elecciones de Maduro no quiso retrasar las elecciones parlamentarias. El presidente Maduro viene diciendo desde el año pasado, en 2020 tocan elecciones parlamentarias, pero no porque lo diga Maduro o porque lo diga yo que soy embajador, porque lo dice la Constitución. Si el presidente Maduro, a petición
yo diría que no la quiero calificar, pero no sé si es insincera o tramposa, no sé, ¿no? Mire, si usted retrasa las elecciones, podrá haber diálogo. Hace mucho tiempo que se sabe que esas elecciones están pautadas. Si la oposición violenta quisiera dialogar, lo habría hecho. Tuvo la oportunidad en Santo Domingo y lo rompió. Julio Borges y los demás. Ha podido dialogar parte de la oposición y se constituyó en mesa de diálogo. Y hay un diálogo con sectores muy importantes y tradicionales. Lo que pasa es que son invisibilizados por la mediática internacional. Y de esa mesa de diálogo salen un conjunto de propuestas. Muchos de esos actores van a participar en las elecciones parlamentarias. Pero no solo eso, sino que muchos de esos diputados de la Asamblea Nacional, donde Guaidó presidía, declararon no seguir la agenda violenta y propusieron el pasado enero, el 5 de enero, una directiva distinta de la Asamblea Nacional. La mayoría de los diputados principales de la oposición se desmarcaron de Guaidó y no lo reeligieron. Sin embargo, mediáticamente montaron un show para revalidar a Guaidó con diputados suplentes. Y eso que llaman a veces la comunidad internacional, que es un concepto que se acomoda a favor de los intereses norteamericanos, no es realmente no es la ONU, no es la plenaria de la ONU, son algunos países, algunos gobiernos. Bueno, siguen reconociendo a Guaidó. ¿Qué va a pasar con las elecciones parlamentarias? Van a participar más de 100 partidos políticos, porque allí participan no solo organizaciones políticas en el ámbito nacional, también participan organizaciones políticas en el ámbito regional, porque hay grupos de electores, porque hay inscripción de candidatos por iniciativa propia, además de inscripción por la vía de los partidos. Hay circunscripciones en las regiones, incluso algunas circunscripciones eligen más de un diputado dependiendo del tamaño de la circunscripción. De modo que hay una gran cantidad de partidos, movimientos que van a participar en esas elecciones. Estas elecciones, que se realizarán a pesar del intento de sabotaje que hay, van a contar además con herramientas tecnológicas de primera mano, con tecnología de punta. Ayer nada más la presentaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral y sus técnicos, hacían una presentación internacional de las nuevas maquinarias que, recuerdo, el sistema electoral anterior aceptaba 12 auditorías, ahora tiene 16 niveles de auditoría, 33% más auditable que antes. Es un sistema que solo existe en 7 países del mundo. Ya el anterior fue catalogado por Jimmy Carter como el mejor sistema electoral del mundo. Lo que pasa es que cuando produce un resultado que les gusta, no se molestan en criticarlo. Por ejemplo, cuando Capriles fue electo gobernador de Miranda o Leopoldo López alcalde de un municipio, ¿no? Capriles incluso reelecto gobernador de Miranda, le ganó a Diosdado Cabello una elección, le ganó a Elías Agua. O sea, imagínense ustedes, un líder tan importante para el chavismo como Diosdado Cabello perdió con Capriles y le entregó el gobierno. Ahí no hubo fraude, ahí el sistema electoral funcionaba a las maravillas, ¿no? Bueno, ese sistema está ahora perfeccionado. Tiene auditorías del hardware y del software, de la herramienta de la máquina y de los programas que operan todo el sistema de votación, cómputo, emisión de resultados. Si Evo Morales hubiera contado con ese sistema, en una hora se hubiera sabido que no iba a segunda vuelta, que había ganado las elecciones y no se hubiera podido producir el fraude que le hicieron o el arrebatón, el golpe electoral y parlamentario que le dieron. En Venezuela nadie se roba un voto. No se pueden robar los votos. Y eso lo saben todos los que critican las elecciones. Pedirle al presidente Maduro que retrase las elecciones es pedirle que viole la Constitución. Es buscar justificar el negarse a ir a observar el proceso electoral. Bien lo ha dicho el presidente Rodríguez Zapatero. El que no ha ido porque no ha querido. Él fue en el 2015 y sirvió de testigo de que la oposición había ganado limpiamente y se le entregó el mandato de la Asamblea Nacional a la oposición. Y el presidente Maduro gallardamente fue a la Asamblea Nacional a reconocer que Henry Ramos Alup era el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo la oposición ese día?
después de un discurso llamado al diálogo, a la colaboración de poderes, porque vale la pena resaltar que la Constitución dice que el Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República y los ministros, pero que hay colaboración de poderes, es decir, el legislativo, el judicial, el poder ciudadano, que lo integran Contraloría, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público. Todos deben coadyuvar a los fines del Estado y dirigir la orquesta el Ejecutivo. Bueno, el presidente fue a pedirle al Poder Legislativo cooperación para sacar adelante medidas que nos pudieran permitir enfrentar la crisis económica. ¿Qué recibió de respuesta? Usted será derrocado en 6 meses. Esa fue la respuesta del presidente legislativo de oposición. Y luego declaró a la prensa que 6 meses era mucho tiempo, que bastaría con 3. Y vimos después en la OEA cómo estaban pidiéndole a Almagro que aplicara la Carta Democrática para invadir Venezuela, lo cual no lograron, no pudieron tener mayoría, ni siquiera en la OEA, y por eso fundaron el Grupo de Lima, que la gente a veces no recuerda por qué nació el Grupo de Lima. Era porque ni siquiera en la OEA tenían mayoría para sancionar a Venezuela. Entonces crearon un parapeto que no necesita quórum institucional para decidir por unanimidad cualquier barbaridad contra Venezuela a tenor de lo que disponía el gobierno norteamericano. Esta es la historia. Entonces, está el poder electoral funcionando, está el poder ejecutivo funcionando, está el poder judicial, está cada poder en su sitio. El poder legislativo entorpecido porque Guaidó perdió la mayoría, hay otra directiva de la Asamblea que está invisibilizada, pero no podrán invisibilizar la próxima directiva de la Asamblea Nacional, producto de esta elección, que promete ser bastante transparente. En los procesos anteriores como embajador, yo soy testigo y lo he dicho públicamente, se enviaron de parte del Consejo Nacional Electoral invitaciones a todos los partidos políticos de España, a todos los que tienen representación en el Congreso de los Diputados, a sus portavoces, a la mesa del Congreso, a los secretarios generales de los partidos. Yo recuerdo que se le envió uno a la señora María Dolores Cospedales, que se le envió carta al secretario general del PSOE, que se le envió carta a todos los partidos políticos. No fueron, el que no fue porque no quiso ir. Bien lo ha dicho Rodríguez Zapatero. Si tú no quieres ver lo que ocurre para después salir a criticarlo, pero además lo desconoces a priori, dice que no aceptarás el resultado, es evidente que estás haciéndole el juego a la política del gobierno norteamericano. Esa es la política de cambio de régimen del gobierno norteamericano. A mí me gustaría señalar, yo he formado parte de intelectuales, profesores que hemos sido invitados al acompañamiento electoral y, bueno, doy constancia de que no solo es ese sistema electoral que tiene esas auditorías que, como dice Mario, ahora se han ampliado, sino que a mí me llamó cuando estuve allí todavía más la atención no solo el rigor y la transparencia, sino cómo la población venezolana ha interiorizado el rigor y la veracidad y la transparencia de ese proceso. Así que no son solo las auditorías las que dan cuenta y vigilan que ese proceso sea limpio y transparente, sino que además hay una población muy consciente de que las elecciones son uno de los puntales fundamentales de apoyo y de legitimidad del gobierno. Por tanto, eso es uno de los valores más importantes, bueno, desde mi punto de vista, muy importantes para que se sostenga el sistema electoral, ¿no? Y ya digo, yo he participado como acompañante internacional y recalco lo de acompañante, que también es algo que me llamó mucho la atención, porque un país que está seguro de que su sistema es democrático y transparente y fiable, no necesita que vaya nadie a observarlo y a ratificar que ese es un sistema democrático. Y por tanto, digamos, el estatuto de los que vamos allí, yo creo que debe de ser el de acompañantes, acompañarles en un proceso. Bueno, quiero insistir en eso, ¿no? Y quería, hay un detalle sobre el sistema electoral que es importante recalcar.
porque él dice, bueno, pero es que con esas máquinas, con ese sistema electrónico pueden alterar los resultados. No, es que para cargar el software se necesita que todos los actores, los partidos políticos, representantes del gobierno, de la oposición y técnicos, con su firma electrónica, con sus claves electrónicas, avalen la montura del sistema, y no se puede abrir si no concurren todas y cada una, todas, absolutamente todas las claves de todos los actores que participaron en el montaje del sistema. Es imposible revisarlo, modificarlo. Por eso Carter decía en su oportunidad que era el mejor sistema del mundo. Incluso César Gaviria, aún tragando grueso porque no le gustaba para nada a Chávez, desde la OEA tuvo que reconocerlo, tuvo que reconocer las bondades del sistema y el triunfo de Chávez en aquella oportunidad. Incluso hubo una comisión plural del Congreso de los Diputados de España que asistieron a Venezuela y dejaron un documento plasmando su reconocimiento a ese sistema electoral. Ahora, si les invitamos para que vayan y no quieren ir, si dicen que no queremos que revisen los derechos humanos, le decimos a la alta comisionada de las Naciones Unidas que monte una misión, que esa misión se incremente, a pesar de que arranca con un informe hostil heredado de aquel alto comisionado Príncipe Jordano, ¿no?, que escribía esos informes como los escribe. Y a pesar de ello, venga señora Bachelet, instale sus técnicos, incremente el número de técnicos, porque no hay nada que esconder en Venezuela. Y lo que es más evidente es el daño que nos están haciendo con estas sanciones y medidas coercitivas. Eso sí es evidente. Y el doble rasero, cuando algunos nos dicen, bueno, Venezuela tiene que garantizarle a los ciudadanos el suministro oportuno de medicamentos, medicina, que todo funcione bien, y se les olvida el detallito de que nos quieren matar con las sanciones y no han podido ni podrán. Yo solamente quería hacer también un pequeño añadido. Primero, que igual desde aquí, desde el Estado, no se conoce que la Unión Europea es uno de esos actores que le ha exigido al presidente Nicolás Maduro que retrase las elecciones, ¿no? Ya nos ha explicado el embajador que eso no está en las manos del presidente, sino en las manos de otro poder, que es el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Es un poco un chantaje, ¿no?, de estos grupos que al final hacen una injerencia saltándose todo el derecho internacional. Y sobre el tema de las elecciones en Venezuela, que también en el Estado español a veces se desconoce, es uno de los países que en estos 20 años de proceso bolivariano más procesos electorales ha realizado. Yo creo que en 10 años de gobierno de Chávez hubo 6, 7, 8 elecciones. Y a veces parece como que allí Chávez autoproclamó, Maduro se autoproclamó y no hay elecciones. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? A mí me gustaría... El único país donde se ha aplicado referéndum revocatorio. En el año 2004, el presidente Chávez fue sometido a un referéndum revocatorio que ganó ampliamente. La mediática internacional decía que el 80% del país no quería a Chávez. Fue tan fuerte la campaña que los militantes de los grupos que apoyaban a Chávez tenían temor de que realmente el referéndum revocatorio fuese revocatorio para Chávez. Y Chávez llamó a la gente a la calle y dijo, confío en el pueblo, vamos al referéndum revocatorio, que así además se fortalece la vigencia de la Constitución. Ganó ampliamente, porque era una farsa mediática el fulano repudio del pueblo venezolano contra Chávez, ¿no? Allí está demostrado. Sí, no solo se han ganado elecciones presidenciales y parlamentarias, también un referéndum. Y se perdió una elección nacional, con esto termino esta respuesta, se perdió un referéndum por la reforma constitucional que propuso Chávez en el año 2007. Y Chávez aceptó que había sido derrotado por un margen pequeñísimo, ¿no?, por milésimas de votos, ¿no?, y no se aprobó la reforma constitucional que Chávez propuso.
Y él reconoció que había sido inoportuna la formulación de la reforma y que él se había equivocado. Y el pueblo le siguió respaldando. Y más adelante lo religió. Lamentablemente falleció antes de tiempo. Vamos a retomar el cómo las instituciones internacionales se están prestando o están sirviendo, están siendo utilizadas para esta injerencia, para este cambio de gobierno, es decir, cómo se está instrumentalizando organizaciones como, por ejemplo, Naciones Unidas para agredir a Venezuela. Hay poca gente que sepa que Venezuela fue elegida como parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por un periodo del 2020 al 2022 y que fue elegida por votación de la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, puede llamar la atención que Venezuela, que desde los medios de comunicación, desde las corporaciones mediáticas y desde los gobiernos de la Unión Europea y la Unión Europea, esté siendo atacada y denunciada como que Venezuela no cumple los derechos humanos. Y parece una contradicción que Venezuela sea parte del Consejo, haya conseguido ser parte elegida como parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y vamos a ver si podemos desentrañar esa aparente contradicción. La siguiente contradicción relacionada es que hace pocos días, bueno, pues apareció ese informe al que hacías referencia hace poco, ¿no? Un informe denunciando que se elabora desde Panamá sin que haya una visita a Venezuela y un informe denunciando la violación de derechos humanos en Venezuela. Pero al mismo tiempo, en el 2018 la presidenta fue elegida como alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet, en el momento en que fue elegida, el presidente Maduro solicita una entrevista y reunirse con la alta comisionada y la ofrece que venga de visita a Venezuela y que organice precisamente una misión para elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el informe de verdad, el verdadero, el que hace justicia a la realidad que se vive en Venezuela? ¿Y por qué aparece este otro informe? Las Naciones Unidas tiene sus instrumentos, ¿no? Tiene un alto comisionado para los derechos humanos que muchas veces se instrumentaliza. No obstante, Venezuela corriendo el riesgo de que lo que venía pasando con el alto comisionado anterior, que producía informes sesgados, sin rigurosidad metodológica, para nada, contra Venezuela, le planteó a la presidenta Bachelet, como tú bien decías, que es instalar una misión técnica para estudiar en el sitio las denuncias sobre violación de los derechos humanos, conocer el sistema de derechos humanos, todo el adelanto que en materia legislativa ha habido en Venezuela en favor de los derechos humanos, de la protección de los niños, niñas, mujeres, adolescentes, del avance que hay en protección de los trabajadores y las trabajadoras con leyes específicas y muy avanzadas, etc. Y esta misión se instaló. Ahora, el Grupo de Lima, un grupo de gobiernos muy desprestigiado de paso, ¿no? Porque el Grupo de Lima nace en Perú, Lima es la capital de Perú. La historia de presidentes corruptos de ese grupo no se remonta pasando por Fujimori en adelante, por Alan García, que en paz descanse, por el Cholo Toledo, por Kuczynski, que tuvo que dimitir en plena convocatoria de la cumbre que se iba a realizar iberoamericana o cumbre de las Américas en su país. El presidente actual encargado, ¿no? Y ya está siendo también acusado. Bueno, ¿qué podemos decir de Honduras? Con un presidente vinculado al narcotráfico, o de Colombia. Pare usted de contar. Estos presidentes de países del Grupo de Lima, el caso Bolsonaro, en fin, desprestigio total. Sin embargo, siguen actuando como si fuesen los jueces de la ética, de la democracia y de los derechos humanos en el planeta, ¿no? Ellos promueven en el seno del Consejo de Derechos Humanos
que se cree una comisión que vaya a constatar hechos, ¿no? Para crear un mecanismo paralelo, ¿no?, al informe normal que debe producirse por la vía de la misión que se instala con consentimiento del gobierno venezolano a través de la alta comisionada. Y que se acaba de aprobar, por cierto, en el Consejo de Derechos Humanos recientemente realizado, que se va a incrementar una propuesta del representante de Irán en ese consejo, que se incrementara la misión de la alta comisionada de los derechos humanos. Sin embargo, se aprueba con 19 votos a favor, 21 abstenciones, más abstenciones que votos a favor. En una reunión en el año anterior, este informe de constatación de hechos que ahora se trae y que se ha denunciado que no tiene ningún tipo de rigurosidad, que quienes lo hicieron pertenecen a una firma contratada en Panamá, que no visitaron Venezuela, que hicieron llamadas telefónicas, leyeron notas de internet y reseñas de prensa para configurar un informe que pretende ser instrumento para que se condene a Venezuela por violación de los derechos humanos. Y en la plenaria de la ONU se escoge a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos, porque no es verdad, y yo decía hace rato en la entrevista, que la comunidad internacional desconoce a Maduro y reconoce a Guaidó. La verdad es que en la ONU, donde hay 193 países, si mal no recuerdo, acreditados, más de 2/3 partes no reconoce a Guaidó, y la mayoría de esas 2/3 partes reconoce que el gobierno constitucional legítimo de Venezuela es el que encabeza Nicolás Maduro Moro. Y muchos de esos gobiernos y países saben y conocen todos los programas en materia de derechos humanos que se adelantaron en Venezuela a raíz del advenimiento del presidente Chávez. Cómo crecieron los índices de desarrollo humano, cómo bajó el índice de Gini, de la desigualdad, cómo se aprobó un programa en la FAO que se llamaba Hugo Chávez, que era un plan de alimentación, de atención al hambre, de combate al hambre como modelo para la FAO. Cómo la UNESCO ha reconocido que fuimos de los primeros países en cumplir las metas del milenio en materia educativa, dejando de ser víctimas del analfabetismo. Venezuela libre de analfabetismo en 2005, mucho antes de cumplirse las metas del milenio. Cómo se llevó a nivel municipal la educación universitaria con las misiones educativas, la misión Sucre, la misión Robinson para enseñar, incorporar a la gente no solo a leer y escribir, sino también a la educación primaria, a todos los que no tenían acceso al sistema educativo. ¿Cómo es gratuita la educación pública hasta nivel universitario en Venezuela? Eso no lo pueden decir, por ejemplo, en Colombia, no lo pueden decir en Chile, donde hay inmensas manifestaciones reprimidas de los jóvenes por su derecho a la educación pública. Todo eso se ha intentado acabar con estas sanciones, con esta guerra económica desmedida, ¿no? Y el pueblo sabe que quienes están intentando acabar con esto entregarán el país al imperio, recolonizarán el país y llenarán de calamidades a la población venezolana. El pueblo está luchando porque se logre una solución pacífica para restablecer el imperio de nuestra Constitución, la cooperación internacional en lugar de sanciones y bloqueos y medidas coercitivas, para poder vivir en paz, en democracia, en cooperación y salir por encima de estos problemas económicos que nos están causando. Bien, pues yo haría una pregunta más, igual por ir cerrando, que además creo que es importante, ¿no? En noviembre de este año también se celebran elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y me gustaría saber la opinión del embajador respecto a un posible cambio en la administración, que llegue el Partido Demócrata a la Casa Blanca. Si ese posible cambio en la administración estadounidense va a suponer una
mejoría de la actual política de agresión hacia la República Bolivariana o más de lo mismo, además teniendo en cuenta que el inicio de la agresión más en los últimos años y de las sanciones provino de una administración demócrata, como fue la de Obama en 2015. Realmente, cuando el presidente Obama ganó las elecciones en Estados Unidos, mucha gente se hizo la ilusión de que iba a haber un cambio importante, ¿no?, en la política internacional de los Estados Unidos. El presidente Chávez trató de incidir en el presidente Obama en ese sentido, pero nos decía que realmente no abrigaba grandes esperanzas, porque como se ha planteado, Estados Unidos no tiene ni amigos ni aliados, sino intereses. Y a veces depende de qué sector económico tenga preponderancia en el poder. No obstante, en el caso del gobierno de Donald Trump, que está destrozando esfuerzos multilaterales compartidos de manera diversa por gobiernos de distintos signos, hasta por razones de supervivencia del planeta, ¿no? Los acuerdos de preservación del clima, ¿no? Los acuerdos de no proliferación de armas nucleares, de alcance misilístico de intermedio, el acuerdo con Irán, etcétera. Trump ha acabado con todos estos acuerdos, ¿no? Saca a los Estados Unidos de los acuerdos. Debería estarse produciendo, viendo la actuación del gobierno de Trump con la pandemia, pero haciendo una retrospectiva sobre los efectos reales de las intervenciones norteamericanas violentas para cambiar regímenes en Libia, en Siria, y pare usted de contar en todos los países donde hay un larguísimo historial de intervenciones en América Latina y en el mundo de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el resultado? Pobreza, inestabilidad, guerras, crisis de todo tipo. Entonces, si vieran reflexionando la clase dirigente sobre eso, sobre lo que han hecho, lo que ha hecho Trump y lo que han hecho ellos en el pasado, deberían plantearse una manera distinta de relacionarse con nuestros países. Esa es la esperanza que tenemos, de que se produzca realmente, más allá de simplemente un cambio producto de elecciones, una reflexión sobre el papel de un país tan importante como los Estados Unidos, con el nivel de recursos que maneja y con el nivel de liderazgo que todavía tiene, que se está perdiendo en términos políticos, que se está perdiendo en términos económicos, pero que aún en materia de hegemonía cultural sigue teniendo un gran poder en su conjunto. Hay esa esperanza. Yo creo que la mitad del planeta tiene la esperanza, no muy fundada, pero esperanza al fin, ¿no? A veces la gente dice, bueno, por lo menos un mal menor. No remediaría para el mundo un mal menor. Tendría que haber un cambio profundo, ¿no? Y eso quizás solo sea posible con un gran despertar de los pueblos, con una gran movilización mundial en reclamo de la dignidad, de los derechos, de un mundo mejor, más digno, más justo, pluripolar y multicéntrico, que nos permita establecer otro tipo de equilibrio. Hay un desequilibrio causado por el imperialismo y ojalá y haya un cambio en las cúpulas políticas de los Estados Unidos que ayuden a eso. Pero tengo que decir que soy escéptico con que se produzca de ese modo. Bueno, muchísimas gracias, Mario, porque esta oportunidad, ¿no?, de reflexionar, de hablar contigo, de que nos hables sobre la realidad, la verdad de Venezuela es, bueno, es impagable. Te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido este tiempo para hablar de Venezuela, y nos quedamos también con esas palabras de esperanza tuyas, ¿no?, que las hacemos también nuestras. Ojalá que estemos a tiempo de ese cambio radical que es necesario hacia proyectos que sean emancipadores y que permitan, ¿no?, que los pueblos podamos vivir en paz, ¿no?, en libertad y con soberanía. Para nosotros, Venezuela, para el Frente Antiimperialista, para muchos de nosotros, Venezuela ahora mismo es un referente de dignidad, y pensamos que hay que continuar con esta sensibilización, con aclarar qué es lo que pasa en todos estos
países, ¿no? que son un ejemplo para todos. Así que te reitero en nombre del Frente Antiimperialista, de todos nosotros, las gracias por habernos acompañado y bueno, esperamos seguir contando contigo. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a vosotros. Muchas Un gran gracias. abrazo para todos. Camaradas, cubrid los parámetros, que la vida no es vida sin la paz.